Soldado de Bata Blanca, un podcast producido por los alumnos de Taller de Proyectos y Realización Radial 1, pertenecientes al 9º ciclo de la Universidad de San Martín de Porres. Un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Si yo volviera a elegir qué sería de grande, volvería a ser médico. Porque la satisfacción de sacar a un paciente de los brazos de la muerte es muy grande y significativa. En el año 2020, el Dr. Jorge Villacorta fue director del Hospital Geriátrico San José de la Policía Nacional del Perú. Junto a sus colegas se encargaban de atender a pacientes de la tercera edad, quienes presentaban gran variedad de patologías, hasta que se declaró emergencia sanitaria por el COVID-19. Nos dijeron que teníamos que convertirnos ya no en un hospital geriátrico porque los pacientes habían disminuido y los pocos pacientes que habían los teníamos que derivar a una clínica particular y nos convertíamos desde ese momento en un hospital COVID para recibir única y exclusivamente pacientes con diagnóstico de COVID. Muchos peruanos acudían a emergencias por problemas de respiración, pero lo que verdaderamente presentaban eran síntomas del coronavirus. Que lo metan adentro, por favor. Que lo metan adentro, que la atiendan. No tiene COVID, no le falta respiración. El hospital central, el más grande de la policía, había quedado chico. El hospital Beleguía, que un inicio era el hospital COVID, también había ya sobrepasado su capacidad resolutiva y para internamiento de los pacientes. Sin importar el riesgo de contagio, el amor a su profesión prevaleció, siendo uno de los pocos médicos que continuó con sus labores. Yo, sinceramente, como director del hospital, no abandoné el barco cuando podía haberlo hecho, porque yo tengo una enfermedad de fondo. La diabetes y la hipertensión arteriales me permitían el poder optar el pasar al aislamiento, pero no lo hice. No lo hice ¿por qué? Porque mis médicos me apoyaron tanto que me parecía una cobardía irme y dejarlos a ellos solos. Dijimos, era nuestro momento, ¿no? Como profesionales de la salud, era nuestro momento para poder luchar, ser los soldados en esos momentos, ¿no? Para recuperar la salud de las personas ante un enemigo que no vestía uniforme, ante un enemigo que no sabíamos cómo se comportaba. Yo creo que el descubrimiento del tratamiento era a diario que aparecían cosas nuevas, ¿no? El coronel Óscar Almorín, mano derecha del Dr. Villacorta, nos detalla lo desconcertante que fue afrontar este confinamiento. Gran número de contagios tuvo consecuencia, como era de esperarse, víctimas mortales. Nos enfrentábamos en ese momento pues a un fenómeno desconocido y mortal. Y eso era un estudio diario. Incluso los profesionales que nos habíamos quedado, los médicos, nos reuníamos todos los días en la noche vía Zoom para traer los últimos informes, los últimos reportes, los últimos estudios, ¿no?, de los pacientes con COVID-19. Los contagios Mi esposa día a está día. mal, está agonizando prácticamente adentro. Mientras muchos países encaminan su reapertura, En nuestro país siguen aumentando. Con en más este hospital un paciente muere esperándose. Las devastadoras cifras obligaron al presidente de Y Perú no a tiene oxígeno, no tiene medicina, no tiene nada. esto en medio de hospitales casi colapsados. nuestra ciudad se queda sin camas UCI. El pasado junio de 2020, mediante una conferencia de prensa, el ministro de Defensa, Walter Ríos, señaló que el país necesitaba 173 toneladas de oxígeno diarias para cubrir la demanda de aquel entonces. Sin embargo, el Colegio Médico del Perú reveló a la prensa que el país apenas producía el 20% de ese volumen.
Lo bueno que lo primero que hicimos nosotros es hacer un buen contrato con la empresa que nos proveía del oxígeno, porque nosotros en mi hospital no teníamos planta de oxígeno propia. Hicimos un buen contrato que gracias a Dios la empresa cumplió con nosotros, y siendo el hospital de la policía de los 3 hospitales de Lima más pequeño, nosotros prestábamos balones de oxígeno al hospital central, que su capacidad había quedado muy reducida pese a que tenían planta de oxígeno, y también al hospital Augusto B. Leguía, que queda en el RIMAC. De acuerdo al reporte expuesto en marzo del 2022 por la Superintendencia Nacional de Salud, en abril de 2020 se contó con 1.249 camas UCI, mientras que en julio aumentaron a 2.244. Es decir, que se tenían 6 camas UCI por cada 100.000 peruanos. Mío, por favor. Qué desgracia. El foco infeccioso que haya cabe. Llegamos a una etapa donde decíamos medicina de guerra, ¿no? ¿Cómo está el Hospital General lleno de pacientes de COVID? Primero teníamos que salvar y ya teníamos que escoger a qué paciente le podíamos dar una cama. Primero eran los profesionales de la salud. Si uno se enfermaba teníamos que darle una sala o una cama o darle tratamiento. ¿Por qué? Porque mejorando un profesional de la salud podíamos ayudar al resto, ¿no? O sea, cuando sales de la enfermedad, ayudar. Eso es medicina de guerra. En cementerios de todo el país, así como en en el Presbítero Maestro, en el Agustino, según cifras extraoficiales, reposan los cuerpos de más de 85.000 peruanos y peruanas. Y también cuando decimos, ¿a quién tenemos que darle una cama? Tengo una cama, ¿a quién voy a darle? ¿A un paciente que tiene 80 años, que la familia está ahí atrás? ¿O un paciente que tiene 25 y cuya expectativa de vida es mayor? En ese momento llegó un momento en que teníamos que elegir entre uno y otro, cosa que nunca deberíamos hacer, pero llegamos a tener que hacerlo porque estábamos en una situación catastrófica. Los afectados por COVID-19 necesitaban la atención médica urgente, pero los hospitales se encontraban saturados debido al incremento de casos. La desesperación fue aumentando y se hizo presente. Gritan desesperados pidiendo atención médica. Al no obtener respuesta, la impotencia de estos familiares hizo que intenten abrir el portón de emergencias a la fuerza. La psicóloga Lisette Guevara, egresada de la Universidad de San Martín de Porres, nos cuenta cómo impactó psicológicamente la pandemia del COVID-19 en los médicos. El personal de salud, los médicos, presentaban este deterioro psíquico y emocional por las altas horas que estaban laborando, ¿no? Por la demanda de pacientes. También por las dificultades que presentaban con conocer lo que estaban haciendo camino al andar sobre el diagnóstico correcto y el tratamiento ante los diferentes grupos etarios que eran diferentes. Incluso el tener que validar a qué grupo etario se le tendría que dar las mejores opciones, como por ejemplo una cama. Teníamos que estar en el hospital hasta altas horas de la noche, viendo que a mi personal no le falte nada, que a los pacientes tenemos que tener las medicinas que se estaban usando, tenemos que tenerlas en cantidades adecuadas, y donde sufríamos bastante era cuando el paciente se descompensaba y se ponía mal, cuando la enfermedad avanzaba, ¿no? Y no respondía al tratamiento, ahí teníamos problemas nosotros. Y yo sufría, de verdad, a veces lo único que me quedaba era orar, decir, Dios mío, por favor, ¿hasta cuándo, Señor, vamos a estar en esta situación? ¿Hasta cuándo, Padre Santo, nos vas a tener afrontando esta enfermedad? El padre Miguel Córdoba, directivo de la congregación Los Hermanos Cristianos, nos enseña cómo en tiempos complicados uno como persona busca una esperanza y algunos lo encuentran en el camino de Dios. En tiempo de la pandemia, nosotros como consagrados estábamos acompañando a las familias que querían hacer oración y también los retiros a la vida religiosa o personas laicas que querían estar más cerca de esa presencia de fe. Siempre yo puse mi vida en manos de nuestro Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos que tener fe. Nuestra fe era muy importante, la fe la que nos movía y nos daba
todo el impulso y la fortaleza para seguir adelante. Lo importante eran las reuniones clínicas que teníamos todos los días con los profesionales, ¿no? Todos los días. Hoy día salió este artículo, a ver, ¿qué les parece? Usábamos tal cosa, porque salía también lo de la ivermectina, usamos o no usábamos, o sea, al principio la gente que sí, que se tenía que usar, otros decían que no podíamos usar, pero en realidad pues teníamos que hacer lo que era la medicina basada en evidencias. Si era bueno, y si teníamos que usarlo, teníamos que usarlo. Si no era bueno, no había marcha atrás, ¿no? O sea, no usábamos medicamentos por usar tampoco. La ivermectina es un medicamento utilizado para tratar parásitos como los intestinales en animales y la sarna en humanos. La difusión de fake news sobre el uso de este fármaco contra el COVID-19 ha sido todo un desafío, tanto para el personal médico como para las personas afectadas durante la pandemia. Respecto a la controversia, la Organización Mundial de Salud, en un comunicado oficial, aconsejó usarla en ensayos clínicos, más no para el tratamiento del coronavirus. Y las cosas que influyeron tanto en nuestra vida, porque nosotros empezábamos a ver la vida ya desde otro punto de vista. El día que llegó la vacuna al Perú, nos abrió una luz de esperanza. El 7 de febrero de 2021, el expresidente Francisco Sagasti informó mediante una conferencia de prensa la llegada del primer lote de vacunas Sinopharm contra el COVID-19. Ya tenemos aquí el primer lote de 300.000 dosis que en muy poco tiempo empezarán a administrarse en todo el territorio nacional. Empezaremos por las unidades de cuidados intensivos, de emergencias, los centros quirúrgicos y quienes apoyan directamente, es decir, a todos aquellos que están en la primera línea de defensa. A mí me dio la enfermedad 3 semanas después de que me pusieron la segunda dosis de la vacuna. Yo tenía ya un modo diferente de ver la vida, un modo diferente de ver al ser humano, un modo diferente de respetar a cada persona, un modo diferente de respetar a las enfermedades y un modo diferente de dar total respaldo y admiración por los profesionales de la salud. En tiempos de incertidumbre y desafíos como la pandemia por el COVID-19, confiar en los profesionales de la salud y apoyarnos en Dios era el camino correcto. El Dr. Villacorta nos deja este mensaje de reflexión. Que la vida sí fue igual o sigue igual, no. La vida cambió. Esta pandemia nos enseñó muchísimo, muchísimo. Primero nos enseñó a ser humanos. Nos enseñó a querernos. Nos enseñó a amar a nuestro prójimo y nos enseñó que solo Dios nos podía ayudar. Y me voy con estas palabras diciéndole a toda la gente que tengan confianza, respeto y brinden todo su apoyo al personal de salud. Que sepan que arriesgamos nuestras vidas día a día, no solo por el COVID, sino por tantas otras patologías o enfermedades que existen, ¿no? No existe ningún conflicto que no se pueda solucionar conversando, hablando y amando a tu prójimo. Diosito me los bendiga a todos y a cada uno de sus hogares. Reciban una bendición, parte de su amigo el Dr. Jorge Villacorta. Esto fue Soldado de Bata Blanca, un podcast producido por los alumnos de Taller de Proyectos y Realización Radial 1, pertenecientes al 9º ciclo de la Universidad de San Martín de Porres.